Muy bien, seguimos conversando con los politólogos Andrés Malabud y Sebastián Echemendi de la Universidad de Itela. Bueno, Andrés, vos dijiste, hablabas del escenario de partidario que se viene, nombraste al Partido Justicialista, al radicalismo, al socialismo y al Movimiento Popular Neuquino. ¿No hay en ese esquema lugar para el PRO? El PRO es un movimiento interesante porque parece que solo gana elecciones cuando un Macri es candidato. Fue así en la capital y acaba de ser en Vicente López. No alcanza con llamarse del CEL. Yo veo al PRO como un partido muy efectivo y muy eficiente en la capital federal. Y es un partido distrital que comprende muy bien cómo funciona el electorado porteño y no tiene la menor idea de cómo funciona la política nacional en las provincias. Sí, yo creo que la virtualidad, agregaría eso, del PRO no se puede entender sin el peronismo, ¿no? Y me parece, como decía hoy digamos, leía, ¿no?, La Nación, que ponía candidatos prospectivos para la próxima elección, ¿no?, a Wiener, a Scioli y a Macri, digamos, porque había ganado Vicente López, ¿no? Y eso es no parece más que un partido vecinal. Solo yo creo que las aspiraciones del PRO solo se pueden entender en un eventual engarzamiento con parte del peronismo, ¿no? Hablando de los partidos locales y los liderazgos locales, dio la sensación, mirando los resultados, que la presidenta pudo tomar, digamos, bastante distancia o valerse por sí misma frente a los aparatos provinciales, porque en muchas de las provincias obtuvo mucho más votos que sus candidatos a gobernador, en las que hubo elecciones ayer, pero también comparado con cuando hubo elecciones, salvo Córdoba, cuando hubo elecciones en esas provincias. Sí, también es cierto que tuvo la estrategia de colectoras. Entonces ella iba con varios gobernadores que la acompañaban y convergían arriba. Es por eso que parece que tiene una pequeña diferencia con Scioli, pero tiene Sabatella y todos los que le suman por debajo. Pero de todas maneras, una cosa interesante para juntar esto con lo que preguntabas antes: ¿quién fue el candidato del PRO a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Es una provincia que tiene el 38% de los electores. Si un partido quiere ser nacional, tiene que poner un candidato. No hubo. Justamente la presidenta lo que tuvo es esta arquitectura básica del peronismo que le permite tener candidatos competitivos en todas las provincias, inventar algunos que le suman un poco por izquierda, por derecha, a otros sectores sociales, y eso lo hacía más que para sumar votos que ella ya no precisaba, para restar votos a los candidatos a gobernador que podían erigirse en alternativa antes de que ella estuviera lista para dejar el poder. Bueno, pero hubo también, Andrés, menos construcción política, por llamarlo de alguna manera, que en las elecciones anteriores. En el 2007 fue el acuerdo con los gobernadores radicales, que en ese momento creo que eran 5, que se concretó con la candidatura a vicepresidente de Cobos. Esta vez hubo la sensación de que la presidenta, como los votos eran de ella, como dicen muchos analistas ahora, ¿no? Mi impresión es que ella lo que hizo fue lo mismo, pero con peronistas, que estaban afuera y les hizo volver. Lo de La Rioja y lo de Catamarca es clarísimo. No solamente en Jujuy y en Formosa, donde el gobierno nacional progresista va aliado con líderes provinciales que reprimen pueblos, ocupantes, indios, etc. Es en Catamarca con Saadi y en La Rioja con Menem. No estoy haciendo juicio de valor. Lo que digo es que sus alianzas ahora fueron dentro del movimiento nacional justicialista. Bueno, más la reconstitución de cierta unidad del peronismo, tanto en Córdoba como en Santa Fe, que, bueno, distritos muy importantes. Sí, yo creo que en ese punto me parece que uno, cuando lo ve un poco en perspectiva, el kirchnerismo tuvo algunas estrategias políticas. Ya sabemos que el kirchnerismo es peronismo y algo más, ¿no? Peronismo más un voto progresista de clase media, o como se quiera llamar. Entonces, el kirchnerismo había tenido primero el proyecto de la transversalidad, que no terminó, tuvo algunos resultados, pero no en el 2005, pero no terminó de cuajar. Después tuvo el de la concertación plural, que le dio algunos votos muy necesarios en el 2007, cuando ya empezaba a perder un voto urbano, ¿no? El kirchnerismo aún antes del conflicto del campo, pero también, bueno, vimos cómo terminó la concertación plural en el conflicto del campo, ¿no? Ahora, como dice Andrés, me parece que prevaleció cierto pragmatismo, ¿no? Digamos, apoyar a algunos gobernadores que podían dar votos por diferentes lados. Yo creo que en eso apunta a algo que los politólogos llaman desnacionalización del sistema de partidos, ¿no? Cada vez, y es un punto sorprendente, ¿no? Cada vez más la lógica de las políticas locales están desprendidas de las nacionales, ¿no? Miremos los distritos grandes. El socialismo gana en Santa Fe, Córdoba, gana el peronismo disidente, y sin embargo después viene Cristina y, digamos, gana por buen margen en esos lugares. En cuanto a los puntos de represión que decía Andrés, yo creo que, bueno, las alianzas del kirchnerismo son complejas. Todos los gobiernos
que ejercieron poder han gobernado con los distritos que están sobre representados en el Parlamento, ¿no? Que son distritos chicos, pero son importantes porque tienen mucha representación institucional en el Senado y en los diputados, donde eligen, digamos, al menos 5 diputados, ¿no? Los tuvo Menem y también los tuvo el kirchnerismo. Yo creo que en todo caso lo que podemos señalar del kirchnerismo es la ausencia de represión a la protesta social a nivel nacional en estos 5 años, pero evidentemente es muy difícil lidiar con la policía brava de estas provincias, como también la policía brava de provincias radicales como la de Río Negro, digamos, que tiene una... Ex-radical. Bueno, ex-radical hasta ahora, digamos, pero que tiene un historial, digamos, de policía dura muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no hay una estrategia definida ahora, es una alianza con gobernadores con la complejidad de siempre, ¿no? Sí, yo introduciría un matiz en esto que hablaba Sebastián de la desnacionalización. En realidad yo lo llamaría territorialización. Es la capacidad de los líderes territoriales de controlar su distrito y de hacer que sus votos pesen diferente, o que ganen, que la gente corte boleta y ganen los gobernadores cuando pierda el presidente o los intendentes cuando pierda el gobernador. Porque en realidad el fenómeno político que se vio ayer es nacional. La presidenta gana en todos lados, salvo San Luis, y después el segundo lugar está peleado entre los 2 mismos partidos en casi todos los distritos. Claro, pero Andrés, en su momento esta idea de separar las elecciones en las provincias se hizo para que los líderes locales no corriesen la misma suerte que presidentes no muy populares de su partido. Justamente para desnacionalizar. Para desnacionalizar. Pero porque la política sigue nacionalizada. Claro, es lo que quiero marcar. Los que piensan que Argentina está fragmentada se equivocan. Hay poderes territoriales fuertes, pero la política sigue siendo en mareas nacionales que cubren prácticamente todo. Y además lo que explica, eso es interesante, Andrés, porque eso explica la polarización a nivel nacional y la menor. Si los liderazgos locales en un momento de oficialismo, de los oficialismos en un momento de crecimiento económico, vos tenés que administrar el crecimiento, ¿con quién te vas a pelear? ¿No? Tenés que solucionar la basura, solucionar el ABL, ¿no? Los liderazgos locales pueden ser mucho menos confrontativos. Ahora, un liderazgo nacional no puede darse ese lujo, porque está compitiendo con corporaciones fuertes a nivel nacional, sean de medios, sean militares, sea la iglesia, sea empresarias, tiene que sacar de algunos cofres para poner en otros. Entonces me parece que esa diferencia de polarización a nivel nacional y liderazgos tranquilos, por decirlo de alguna manera, no polarizadores a nivel local, tiene que ver con eso. Es más fácil ser un liderazgo menos polarizador a nivel local que a nivel nacional. Es verdad, pero Cristina consiguió despolarizar esta vez. Desradicalizar. Sí, en el último tramo de la campaña. Sí, abuenar. ¿Cómo ven ustedes este debate que se está insinuando ya en algunos medios, algunos analistas, esta idea de demasiado poder, falta de controles, hegemonía, prácticamente con excepción de San Luis todos los gobiernos o del Frente para la Victoria o muy cercanos a la Casa Rosada, mayoría en ambas cámaras? Yo siempre me acuerdo de una conversación que tuve con un economista radical al principio del menemismo. Y él estaba explicando por qué nunca aceptaría formar parte de ese gobierno, cuando Menem estaba invitando a varios candidatos, o varios políticos que no eran peronistas, inclusive Ángelos, que rechazó. Y él decía, yo no estaría nunca en un gobierno menemista por una cuestión, y se quedó pensando, estética. Y yo creo que estas críticas son eso. La crítica de La Nación, que es un excelente diario, son sobre todo estéticas. Hay gente que no soporta lo que esto significa. Además hay intereses, no tengo ninguna duda, pero sobre todo lo que genera opinión tiene que ver con que no se aguanta lo que esto representa en términos de sectores sociales. Hay posiciones en algunos de estos grandes medios que Andrés... No, pero digo, más allá de los grandes medios o los intereses, desde el punto de vista de la opinión pública. Bueno, pero la opinión pública la hacen en buena medida. ¿Cómo lo perciben? Porque digo, buena parte de la campaña final de los partidos de oposición, cuando luego las primarias sabían que no había ninguna posibilidad de competir por la presidencia, se concentró precisamente en esta idea de más representantes en el Congreso, posibilidades de control. Bueno, eso, a ver, yo entiendo, eso es un argumento político, pero a veces me parece que, como decía antes, como sugería Andrés, en los grandes medios se editorializa esa situación, además situaciones que digo, yo no aprobaría un alumno mío que me dice eso, digo, no, mientras haya, digamos, una sociedad civil fuerte, mientras haya una Corte Suprema independiente, además yo no calificaría como se califica impunemente, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿No? Porque nos acercamos a los gobiernos autoritarios de Bolivia o de Ecuador, ¿no? En Ecuador el presidente casi lo matan, hace 6 meses casi lo matan, tan autoritario no es. En Bolivia quiso construir, déjame terminar, digo, en Bolivia quiso construir una carretera, el presidente, digo, el presidente quiso construir una carretera en Bolivia y no pudo por un movimiento social, ¿no? Digo, no, yo creo que los fenómenos son mucho más complejos, donde puede haber, digamos, cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia, pero me parece que hablar de autoritarismo y hegemonía es absolutamente errado, no solo en Argentina, pero también en estos casos.
Yo lo que te quería decir era esto, Sebastián. Sí. Esto que vos planteabas también, ¿no crees que también ese tipo de cuestionamientos bajó bastante desde los sectores que critican al gobierno? Digo, porque antes, hasta hace un tiempo, era bastante habitual escuchar vamos camino a la chavización, a Venezuela. Hoy eso se escucha mucho menos, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y además uno lo ve en las elecciones, los candidatos que tuvieron, no interpreta el espíritu de la gente, más allá de kirchnerismo o antikirchnerismo, los candidatos que tuvieron un mensaje más agresivo, de odio, lo que sea, como Carrió o como Dualde, les fue mucho peor. Los que tuvieron mensajes más contemporizadores, como Vino, les fue mejor. ¿Sí? Andrés, vos que venís poco a la Argentina, los segundos finales de programa son para vos. Simplemente para decir que en Europa no comprenden los fenómenos argentinos. Eso, no saben dónde colocarnos, si con la izquierda buena de Lula o la mala de Chávez. Y esto es un poco más complejo, el peronismo va a seguir dejándonos perplejos, no tanto a nosotros como a los que nos miran de afuera. Bueno, a los dos muchas gracias por haberme acompañado. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.